Pues buenas noches a todos, doctores, doctoras. Me da mucho gusto ver muchas doctoras también. Vamos a continuar con la charla del día de hoy. Y una vez más, tratando de enfatizar lo que por lo menos yo estoy tratando de lograr con ustedes, que es este tema de transmitirles conceptos, conceptos en el área de la cirugía de columna, pero no solo desde el punto de vista teórico, sino también que de alguna manera yo logre transmitirles a ustedes esta parte de la aplicación clínica, pero en particular a nosotros como cirujanos, esta parte de la aplicación en la cirugía de columna. ¿De acuerdo? Entonces, eh, a ver, ahí estoy. ¿Sabes qué? Déjenme hacer una pausa aquí. Sí quiero verme, doctor Zúñiga. ¿Me puedes habilitar mi cámara? Solo la mía. ¿Me escuchas? Sí, maestro. De hecho, sí está habilitada su cámara. Nada más hay que ponerle donde dice clase neuro, hablando clase neuro, Ajá. hay que habilitarle nada más a un cuadro más grande. A ver, perdón por esto, pero es que aquí me perdí. Ahí estoy ya. Y sí es importante para mí estarme viendo, porque si no me pierdo, si estoy viendo a la cámara o si no lo estoy, o estoy en otro lado. Oye, pero estoy viendo todas las pantallas. Ahí está ya. Nada más hay que hacerlo en pequeño, sí. Ya, ya, ahí estoy. Ahora sí. Listo. Bueno, para empezar, ¿qué es la unidad funcional espinal? Si revisamos diferentes textos, la definición más sencilla, la más simple, se traduce en tres componentes: vértebra suprayacente, disco y vértebra infrayacente. Esa es una manera, desde mi óptica, un poco simplista. Entonces, bueno, aquí les presento la definición de Pérez-Cruet de la unidad funcional que ustedes pueden encontrar en los libros o en los papers, en los artículos, como el motion segment, o sea, la unidad funcional que permite el movimiento espinal. Los componentes, dos vértebras, el disco, pero aquí ya le agregamos la articulación facetaria, ojo, también llamada siga apofisiaria, los ligamentos y los músculos correspondientes a cada segmento. Las vértebras y los músculos están en un gris más tenue porque no es el objetivo de esta plática describir toda la musculatura espinal, que nos podríamos tardar no una plática, un semestre o un año o un curso completo, ni tampoco el tema o el objetivo es desarrollar las diferencias con mayor detalle de los diferentes segmentos vertebrales, incluida la unión craneocervical, describiendo o entendiendo las especificidades de cada vértebra. Entonces, eh, hay otra definición que esta me gusta más, esta definición de Kramer, donde dice que los componentes de la unidad funcional espinal son el disco intervertebral, el núcleo pulposo, el anillo, las placas terminales, todas ellas formando parte del disco intervertebral, los ligamentos longitudinal anterior, posterior y el ligamento amarillo, pero sobre todo esta definición nos permite delimitar la unidad funcional de la mitad de la vértebra suprayacente a la mitad inferior de la vértebra infrayacente. Entonces, si queremos tener una definición teórica de dónde a dónde va, por lo menos como yo he entendido todos estos temas que he revisado de la columna, me parece bastante didáctica esta definición en cuanto a delimitarla.
Y entonces podemos decir que hay 25 segmentos de movimiento. Entonces, como les dije, ¿qué objetivos tiene esta plática? Describir los componentes y la anatomía. Y vamos a empezar por el disco intervertebral. El disco intervertebral, de manera macro, tiene el componente del núcleo pulposo, el anillo fibroso y la placa terminal. Pero eso en términos de cirugía se queda muy corto. Tenemos que entender, tenemos que saber que en el anillo fibroso está principalmente constituido por colágena tipo 1 y el núcleo por colágena tipo 2. Pero que además no todo es colágeno. En realidad, el colágeno que conforma al núcleo pulposo solo representa el 4%, porque la gran mayoría del núcleo pulposo es agua. Y eso explica por qué conforme uno va avanzando simplemente en la edad, los discos van degenerándose o perdiendo altura porque van deshidratándose. Hay una teoría que se llama la teoría de la cama de agua, que es cómo funcionan los discos intervertebrales y cómo regulan la carga axial. El anillo fibroso, para mí también es muy importante platicarles que tiene de 15 a 25 capas, colágeno tipo 1, pero que están distribuidas de manera radial. Y eso es lo que literalmente le da esa capacidad de resistencia de carga. Entonces, cuando un disco se rompe, cuando un disco se hernía, es porque todo esto, toda esta estructura del disco se ha dañado. Entonces, no es simplemente se rompió el disco. De aquí se puede desprender algunos conceptos de lesiones discales que ya, si llega el momento de platicar específicamente de lesiones del disco intervertebral, podremos hablar de desgarros anulares, de desgarros laminares, de desgarros de diferentes tipos que existen y que además podemos observar en los estudios como en la resonancia magnética. Vean también cómo el anillo fibroso, el 70% por lo menos es agua. La placa terminal es una capa muy delgadita de cartílago hialino, pero que también tiene una gran consistencia de agua, pocos proteoglicanos y aquí sí, mucho colágeno. Acuérdense que los proteoglicanos y las proteínas de gran peso molecular son las que le dan el verdadero soporte o la estructura arquitectónica de soporte al disco. Y también hay todo un tema desarrollado en la ciencia para entender por qué los discos se van degenerando desde el punto de vista genético. Ojo con eso, ¿eh? Antes teníamos la teoría del uso y desgaste, que solo se refería a cargas excesivas. Eso en realidad ya quedó en entredicho y hoy sabemos que la degeneración discal, el 80% o la inmensa mayoría de esa degeneración que se da a lo largo de la vida, tiene que ver con un componente genético y solo el 20% tiene que ver con factores antropométricos como el peso, la talla, la ocupación, la actividad física, pero sobre todo el que ha sido descrito con mayor puntualidad es el tabaquismo. ¿Y por qué se los menciono en este momento, en esta diapositiva que ustedes están viendo? Hay una pregunta que en todos los foros científicos se ha discutido y siempre ha sido un tanto cuanto polémica porque hay quienes defienden la postura de que el disco intervertebral es una estructura que recibe aporte sanguíneo como si fuera una estructura con aporte vascular. Sin embargo, los estudios microscópicos de la ultraestructura del disco ya nos han enseñado que el metabolismo del disco y la oxigenación es por difusión. Por lo tanto, por lo menos yo soy de la línea de los que pensamos que el disco es una estructura avascular con un metabolismo anaerobio y que esa es la principal característica que lo hace tan frágil a los cambios de concentración de oxígeno y de nutrientes y por eso es que se puede degenerar desde edades muy tempranas. Entonces, bueno, ahí comparto con ustedes también la cita bibliográfica. Las vértebras tipo, los diferentes segmentos, cervical, torácicas, lumbares, sacras. Solo les voy a
comentar dos cosas. Tenemos 23 discos intervertebrales. Un día estábamos en una plática entre cirujanos de columna y se me ocurrió preguntar cuántos discos intervertebrales había y me llevé una sorpresa, ¿eh? Entonces apúntenlo por ahí, 23 discos intervertebrales y el 75% de la altura de un ser humano depende de la altura de los discos intervertebrales en la columna vertebral. Eso está claro, espero que para todos, y si no, para los que no lo tengan claro, esto explica por qué conforme vamos avanzando en la edad, uno va perdiendo estatura. Y cuando uno tiene la fortuna de llegar a los 80 años o más, uno perdió entre 7 y 10 centímetros e incluso hasta 12 centímetros. Aquí simplemente voy a mencionar que la característica predominante de las vértebras cervicales es el proceso unciforme, que nos delimita perfectamente la porción lateral y que nos permite entender que fuera, en sentido lateral, del proceso unciforme está el agujero transverso, por donde viaja la arteria vertebral, y a un costado la raíz nerviosa. En términos de cirugía, tener claras esas, como yo le llamo, esos puntos espinométricos, así como todos los que somos neurocirujanos hablamos de los puntos craniométricos y de la planimetría cuando queremos hacer o planear nuestras cirugías para encontrar o proyectar los tumores o las lesiones a las que queremos accesar dentro del cráneo. Bueno, la columna también tiene características morfológicas que nos permiten diseñar, entender y buscar los límites en dónde empieza una cirugía y dónde termina una cirugía. Entonces, más allá de la anatomía descriptiva, esto lo tenemos que ir adoptando para nuestra práctica profesional dentro del quirófano. Las vértebras torácicas, pues, está claro que son las más grandotas, las más pegaditas, con el conducto espinal más estrecho y que tienen sus carillas articulares para la costilla. Y las lumbares, pues son las que más trabajamos en el ámbito clínico y quirúrgico. Está claro que la patología que con mayor frecuencia vemos es la lumbar, luego la cervical y por último la torácica y al final la sacrocoxigia. Todos estamos en las etapas iniciales de nuestra formación muy preocupados por entender qué es el tubérculo mamilar, porque ya me dijeron que una vez que lo encuentro, ahí entra el tornillo. Bueno, la anatomía es mucho más compleja, ¿de acuerdo? Muchas veces yo estoy tratando de explicarles qué es la pars articular y para qué sirve como referencia en una cirugía de disco. Entonces, la pars articular, como el puente de hueso que está entre la faceta superior y la faceta inferior, también es una parte de las vértebras lumbares muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando queremos llevar a cabo una cirugía. Miren, es tan simple como que la pars articular es el asiento de la espondilolisis sísmica. Seguramente todos ustedes, desde los residentes juniors hasta los más grandes, han tenido o han visto un caso por ahí de espondilolisis sísmica y de repente nos cuesta trabajo describir la lesión desde el punto de vista radiológico. Por eso, esta anatomía descriptiva que definitivamente es la parte más básica y la parte más inicial donde podemos empezar el estudio de la columna vertebral, hay que llevarlo a la profundidad suficiente para transportarlo al ámbito clínico y al ámbito quirúrgico. Entonces, por eso, en las radiografías, como se los muestro ahí, tenemos que tener la claridad suficiente para identificar las estructuras radiológicas, el proceso espinoso, los pedículos, las plataformas. Y por lo menos en la cirugía de mínima invasión, cuando queremos hacer proyecciones para planeación quirúrgica transoperatoria y colocar tornillos percutáneos, por ejemplo, tenemos que usar proyecciones AP verdaderas y proyecciones laterales verdaderas. Incluso podemos ocupar proyecciones oblicuas, porque por ahí hay una técnica que sinceramente yo no la ocupo, no la uso, pero hay una técnica para colocar tornillos percutáneos
en proyección oblicua que se llama Bull-Eye. Por ahí un grupo muy importante de Sudamérica usa mucho esa proyección, pero si uno no tiene el conocimiento de la anatomía macroscópica trasladado a la anatomía radiológica y todo eso aplicado a un concepto de cirugía guiada por imagen, hay que tener cuidado porque entonces podríamos estar en un problema en el momento de querer hacer una maniobra transoperatoria. Entonces, hoy tenemos equipos de radiografías simples, tomografías, resonancias magnéticas de hasta 5 teslas o 3 teslas, donde podemos tener perfectamente claro el transcurso de las raíces nerviosas, tanto en el conducto espinal como a su salida y su trayecto a través del foramen. Entonces, toda esta anatomía la debemos de tener lo suficientemente clara para saber dónde vamos navegando cuando hacemos microcirugía, ya sea endoscopía microquirúrgica o cirugía microscópica utilizando propiamente el microscopio. Aquí les muestro la parte teórica de lo que es el ancho del pedículo, tanto en sentido sagital como transverso. Esto, ¿para qué? ¿Para qué? Porque al principio uno dice, bueno, pero, o sea, ¿me lo tengo que aprender de memoria o cómo está el asunto? Miren, resulta que cuando vamos a poner tornillos y tenemos claro las medidas de nuestro pedículo, seguramente utilizaremos el tornillo más adecuado tanto en longitud como en diámetro. Ok, y eso al final en qué se traduce para el paciente, por un lado, y en el resultado quirúrgico. ¿En qué se traduce? Bueno, se traduce en que ese tornillo va a quedar en una mejor posición, va a quedar mejor entallado al pedículo y al cuerpo vertebral. Y ojo, el pull out del tornillo, para los que no tengan claro qué es el pull out del tornillo, es la capacidad del tornillo de salirse. Entonces, entre más adecuada hagamos nuestra selección del tornillo, la probabilidad de que ese tornillo nos dé un problema al futuro será menor. Entonces, siempre estamos preocupados que si el tornillo entra derecho o entra más agachadito y hasta decimos que 25, 30, 35 y 40, dele 2 para abajo y esa es como la regla que escuchamos todos los días en el quirófano. Pero si les gusta leer a Wenzel, que además es uno de mis favoritos también, vean ustedes cómo en la imagen de su izquierda, el ángulo transverso del pedículo, si ustedes abordan T12 o L1, ese pedículo prácticamente está a 0 grados. O sea, no hay que darle inclinación. De ahí la importancia de tener clara toda esta estructura de las vértebras. Y como lo ven ahí, vértebra por vértebra. Observen cómo el tamaño de los pedículos de T4 a T8 son los más pequeñitos. Incluso son pedículos que pueden medir hasta 4 milímetros. Pero además, estas diapositivas no lo muestran, pero los pedículos de T4 a T8 son los más, por decirlos, amorfos, porque no tienen una forma ovalada perfecta. Incluso en los textos o en los artículos se describen como en forma de nuez de la India, así como si fueran un poco abigarrados, ¿no? Todo esto ¿para qué sirve? Si no entendemos esa anatomía, cuidado porque el tornillo va a tener una posición inadecuada que se puede traducir en una lesión clínica por compresión de la raíz o por compresión del conducto espinal. Entonces, siempre será importante darle ese juicio de valor a todos los detalles. Aquí simplemente les pongo el diámetro del conducto espinal. No hay una medida estándar, ni siquiera en los diferentes segmentos de la columna, pero
Si quisiéramos hablar de personas asiáticas, de personas afroamericanas, de personas latinas, hay diferentes medidas. El conducto espinal podría ser también un tema muy bonito que podríamos abordar. Simplemente les muestro la gráfica de que en sentido anterolateral y en sentido laterolateral puede haber diferentes medidas que también se deben de considerar. Vean ustedes cómo la anatomía sigue siendo la piedra angular para hacer lo que querramos en la cirugía de columna. Aquí les muestro los diferentes momentos que debemos de tener claros cuando estamos poniendo un tornillo percutáneo y cómo vamos tomando el 1, 2, 3 que por ahí ven, se refiere a los diferentes momentos donde vamos tomando radiografías de control con la fluoroscopía transoperatoria para verificar el trayecto que está siguiendo el tornillo. Y eso se llama cirugía guiada por imagen. Más adelante voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos que me permitan dejar un poco más claro esta idea. Ahora, vean, podemos leer el libro de texto que quieran, ¿eh? A mí me tocó leer el Latarjet Steve, me tocó leer muchos libros fascinantes, libros clásicos, pero resulta que para todos los que pensemos que la anatomía no se mueve o no cambia, pues ¿qué creen? Sí cambia. Y entonces, si ven esta diapositiva que simplemente habla del diámetro de los pedículos de la columna cervical, habla de otras cosas, pero quiero especificar el ancho del pedículo. Vean ustedes entre C3 y C4, pedículos que apenas llegan a 4.5 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que el tornillo más delgado que hay para instrumentación transpedicular cervical es de 3.5 milímetros de diámetro. Eso quiere decir que si quiero poner un tornillo en C3, en el pedículo de C3, con un diámetro de 4.2, el margen para que ese tornillo entra muy entallado. Si quisiéramos hablar de colocación de tornillos transpediculares cervicales, está claro que C5, C6 y C7 es donde con mayor tranquilidad los podemos poner. Y normalmente en C3 y C4 estamos poniendo tornillos a las masas laterales, que erróneamente las llamamos tornillos facetarios. Ya más adelante les voy a explicar un poco más. Vean ustedes aquí cómo el ángulo, esto que se llama el PTA, el ángulo transverso del pedículo, en las vértebras más altas, aquí sí, prácticamente el tornillo va a 45 grados. O sea, va muy acostado ese tornillo y podemos tener los ángulos específicos por cada vértebra. Entonces, preparar una cirugía de columna vertebral, sea para simplemente hacer una foraminotomía, que se refiere a una cirugía de descompresión, que entra dentro del concepto de cirugía de preservación de movimiento y que parecería ser lo más sencillo, necesita una planeación quirúrgica. Si queremos hacer una reconstrucción espinal que implica una cirugía de fusión con instrumentación circunferencial, vean todo lo que tendríamos que tomar en cuenta para nuestra planeación quirúrgica y poder lograr los objetivos que queremos. Pero no todo queda ahí. Bueno, ya les platiqué la versión de vamos a poner tornillos, ¿no? Porque parecería que hoy la cirugía de columna es todo se arregla con tornillos. Bueno, se los platico desde mi visión, desde cómo lo he aprendido, desde cómo lo hago profesionalmente actualmente. No todo es tornillos
Y cada vez en la literatura, eso no lo digo yo, eso está en la literatura y lo pueden leer, lo podemos platicar en el tenor que ustedes gusten. Cada vez más los tornillos están cayendo en desuso. Las indicaciones para colocar tornillos se han estado siendo más duras, porque cada vez entendemos que los tornillos no han sido la solución. En mi opinión, es una locura ponerle tornillos a un paciente de 80 años si no lo ocupa. Si la indicación quirúrgica alcanza, tornillos, por supuesto. En la plática previa les mostré, creo yo, suficientes ejemplos de cómo podemos hacer cirugía de fusión con instrumentación. Bueno, foramen de conjunción a nivel cervical. A ver, la semana pasada me quedé un poco preocupado, pensativo más bien, no preocupado, porque de repente por ahí hubo varias preguntas que hasta me dijeron, oiga doctor, ¿cuál es el abordaje que utiliza para un disco torácico central calcificado? Bueno, está claro que esas cosas existen y yo lo dije, es lo menos frecuente. Entonces también estas pláticas que yo estoy tratando de compartirles, lo que creo que es algo que puede ser útil para ustedes, también están diseñadas conceptualmente en transmitirles lo que es más común y que es lo que ven en el día a día de su práctica profesional en los diferentes servicios donde están recibiendo pacientes en urgencias, en la consulta, los pacientes hospitalizados. Si la pregunta es, ¿hay más cosas? Por supuesto. Y estas pláticas no tienen esa, esa, ese alcance banal de querer tocar todos los temas. Más bien tienen ese carácter, creo yo, de sencillez para tratar de tocar temas concretos o puntos concretos de lo que es más frecuente para todos, ¿eh? O sea, si yo pienso que es frecuente para ustedes es porque es lo que yo también en mi actividad profesional diaria es lo que veo todos los días. Claro, cuando veo un disco torácico, bueno, hasta me tengo que poner a estudiar otra vez. Entonces, en C1 y C2 y en la unión occipito-cervical pues no hay forámenes, eso ya lo sabemos todos. Y los nervios pasan por afuera de los arcos. Si hablamos específicamente del foramen cervical, más allá de muchas cosas que podemos hablar, es un cono invertido y la base o el origen medial es la porción más angosta. Este concepto es muy importante porque vean ustedes, la zona de entrada es la zona medial y la zona intermedia es propiamente por donde transcurre la porción ósea, la raíz nerviosa. Y la porción de salida es donde se abre. Entonces, ¿dónde es donde más frecuentemente vamos a tener problemas de radiculopatía compresiva por patología discal en relación a la anatomía del foramen? Pues en la zona de entrada, que es lo más frecuente, y en la zona intermedia, que no es tan fácil diagnosticar esas hernias posterolaterales que se meten al foramen y que están en contacto directo con la porción ventral de la raíz. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo ver, y la semana pasada les pasé 2 ejemplos muy claros de laminoforaminotomía cervical, que es el tratamiento específico para abordar la zona intermedia y la zona de entrada del foramen cervical. Entonces, vean ustedes cómo incluso hay variantes anatómicas que debemos de conocer. Si ven a ustedes ahí la figura con la letra A, describe la relación de la hernia de disco con el hombro, y la letra C, la relación de una hernia discal foraminal con la axila de la raíz.
La letra B, lo que les explicaba hace un momento, una hernia de disco en la zona intermedia que le pega completamente a la raíz en su cara ventral. Y ojalá para los pacientes la relación más favorable para ellos sería la letra D, donde el disco no tiene relación con la raíz. Entonces, si se hernia no pasa nada, no le va a doler. Pero vean la relación de frecuencias. Normalmente nos estamos enfrentando a hernias foraminales axilares que además son muy dolorosas, ¿eh? Entonces, ojo con esta anatomía, por favor. Los forámenes tienen estructuras en su interior. Ahorita más adelante me voy a detener en el foramen lumbar para hablar un poquito más al respecto. Entonces, el foramen lumbar, yo creo que esta es una región anatómica que debería ser obligada para todos los que nos metemos a la columna, ahí a rascarle al disco, ahí a meter cajas intersomáticas para hacer una 360, que ya les expliqué que se llama cirugía de función circunferencial, ¿no? Porque hasta donde me dijeron, aquí somos neurocirujanos. Entonces, una vez más, vean cómo el mismo foramen tiene zonas. Otra vez, una zona de entrada, una zona intermedia y una zona de salida. ¿Cuántas veces ustedes, todos los que en los diferentes momentos de su formación han entrado al quirófano, dicen, es que descomprimimos el receso lateral? ¿Ok? ¿Saben a qué equivale el receso lateral? A nivel de la estructura del foramen. Bueno, ahí está. Seguramente todos tenemos claro esto, ¿no? Pertenece a la zona de entrada, que es por donde empieza a salir la raíz, o la raíz de salida empieza su trayecto a través del foramen. Pero es una encrucijada donde se junta la raíz de salida con la raíz de paso. Si no tenemos clara esa relación anatómica y abajo todo el plexo venoso de Batson, pues podemos lesionar la raíz o podríamos provocar incluso un sangrado importante en una zona donde es muy difícil coagular. Todos los que han estado en una cirugía donde el plexo de Batson empieza a sangrar seguramente podrán estar de acuerdo conmigo. Pero por el foramen no solo pasa la raíz, ¿eh? Ojo, hay varias teorías. Hay quien describe 5 ligamentos y hay quien describe 7 ligamentos que mantienen y dan cierta estabilidad al foramen. Esto se los presento, simplemente hay que tomarlo en cuenta, pero vean cómo se va complicando todo. O sea, hay quien ha descrito 5 ligamentos, el superior, el inferior, el intermedio, el anterior, el posterior. Pero hay quien ha descrito también incluso compartimentos, anteromedial, medial y posterolateral. Y dependiendo de qué compartimento estemos hablando, nos interesa saber dónde va la raíz nerviosa porque es la que no queremos lesionar. Entonces, ahí está descrito los componentes, pero vean cómo se ha descrito en los especímenes cadavéricos. Hay un ligamento Y, o la teoría de que existe un ligamento Y que tiene 3 compartimentos, y en el compartimento posterolateral es el compartimento de seguridad porque por ahí no viaja la raíz, que lo hace en el compartimento anterior. Entonces vean cómo los forámenes no son cosa menor. Por ahí metemos cajas interespinosas, cajas intersomáticas. La técnica se llama TLIF y no tiene que ser necesariamente con mínima invasión. El TLIF se describió originalmente con cirugía abierta. Y esto que es fundamental para nosotros, el triángulo de Cambin. Aquí sí, el doctor Cambin, ortopedista, gente muy destacada en la historia de la cirugía de columna, describió el triángulo de trabajo por donde podemos accesar de manera segura al disco, pero vean cuáles son los límites. Adelante, la raíz de salida, atrás, la raíz de paso, abajo en la base, la plataforma
superior de la vértebra infrayacente, y si lo viéramos de arriba hacia abajo, como estamos operando al paciente, el piso es el disco intervertebral. Entonces, cuando abordamos el triángulo de trabajo, nos estamos enfrentando a un terreno, por lo menos para mí, muy emocionante, pero que tiene su emoción, su delicadeza, porque estamos en la encrucijada radicular. Bien, las articulaciones, ¿sirven o no sirven? ¿Les damos importancia o no? ¿O solo sirven como para hacer risolisis facetaria, ¿no? Bueno, también tienen su anatomía y tienen sus angulaciones. Y el ángulo que tienen es lo que las hace más frágiles para luxarse o no. De ahí que las lumbares sean las que más se luxan. Y todos ustedes conocen esa patología como listesis. Las torácicas son las más protegidas por el arco costal. Pero, si esto lo llevamos al ámbito de la cirugía, las articulaciones están envueltas por una cápsula articular de tipo sinovial que está inervada. Y traté del lado derecho de su pantalla poner lo siguiente. El nervio espinal tiene dos ramos, el ventral y el dorsal. ¿Cuál es el que nos importa en el tema específico de las facetas? El ramo dorsal. El ramo dorsal tiene tres ramas, ahí está muy claro. Lateral, intermedio y medial. Bueno, de esos tres, el más importante desde el punto de vista clínico y que es el causante de dolor, del dolor facetario, es la rama medial, porque se va a inervar la articulación facetaria. Pero ojo, ojo, vean ustedes ahí, también inerva el músculo multifidus. Ok, ahorita les voy a explicar qué pasa. La rama medial tiene a su vez dos ramas, una directamente local a la faceta de ese segmento, que es la rama proximal, y una rama distal que baja a la faceta del segmento infrayacente. Ahora me explico la importancia y la traducción clínica. Vamos a pensar que queremos hacer un bloqueo facetario de tipo diagnóstico. Si queremos realmente saber si la faceta duele, estamos obligados a hacer el bloqueo en la faceta del segmento sospechoso, vamos a decir L4, L5, pero también tenemos la obligación de hacer el bloqueo en L5, S1 por esa rama distal del ramo medial. Si no, no vamos a obtener la información correcta. ¿De acuerdo? Ahora, queremos hacer un tratamiento para el dolor facetario. Y queremos hacer risolisis. Bueno, vamos a hacer la risolisis facetaria. La risolisis facetaria está descrita como un tratamiento algológico, que hoy, si ustedes lo buscaran en la literatura, tienen una duración de 6 meses. En realidad, todos los procedimientos percutáneos algológicos están en el ojo del huracán, porque sabemos que no son tratamientos definitivos y que hay recurrencia del dolor. Bueno, eso es en la parte clínica. ¿Qué le pasa a una columna cuando hacemos una risolisis facetaria desde el punto de vista biomecánico? Quemamos la rama medial del ramo dorsal espinal. Y vean ustedes, por eso se los marqué ahí muy claramente. También vamos a denervar el músculo multifidus, que pertenece al complejo del músculo espinal. Por lo tanto, estamos dejando sin inervación una de las principales bandas de tensión o poleas de sostén para las fuerzas agónicas y antagónicas de la columna. Entonces, la risolisis facetaria desde el punto de vista biomecánico no es tan inocua para los pacientes. Ojo con ese detalle.
A ver, aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que con la emoción de las ramas se los expliqué un poquito diferente a cómo es. La faceta L4 recibe inervación de L3 y de L4. Entonces, cuando hacemos el bloqueo facetario, hay que bloquear L4 y el de arriba porque recibe la inervación del segmento suprayacente. Eso es lo correcto. Corrijo, para que por ahí si venía la pregunta al final de todos los expertos, pues ya lo aclaré. Vean esta diapositiva que me gusta mucho. La anatomía, como empecé diciendo al principio, descriptiva, es básica, pero el cirujano tiene que entender la anatomía topográfica, la anatomía de proyección, la anatomía radiológica y la anatomía microquirúrgica. Entonces, nosotros queremos saber qué hay debajo de las facetas. Ahí lo dice muy claramente. Vean, la faceta cervical se divide en 4 cuadrantes. Y simple, el cuadrante de seguridad para poner tornillos es el cuadrante superior lateral o superolateral. Por los mediales, arriba y abajo, viaja a la raíz y viaja a la arteria vertebral y abajo y afuera viaja a la raíz. Oiga, doctor, pero pues es que se me va a olvidar. Pues no, porque vean, pongan tornillos facetarios con la técnica que se sepan o que les hayan enseñado. Vean la diapositiva. ¿Cuál es el común denominador de todas las técnicas descritas, por lo menos en esta diapositiva, para colocar tornillos a las masas laterales? Todas van el tornillo dirigido hacia el cuadrante superolateral, porque es la zona de seguridad. Yo aprendí, me gusta y siento que es muy cómodo la técnica de Roy Camille, por si quieren saber mi postura. La que normalmente se usa con bastante frecuencia es la de Mayer. A mí me gusta la de Roy Camille, se me hace muy sencillita, solo hay que angular el tornillo 10 grados en el cuadrante superolateral, como ya dije. El tema aquí es que hay que entender muy bien la radiología transoperatoria porque la punta del tornillo va dirigida derecho hacia el foramen y si el tornillo queda muy largo, le pega a la raíz. Entonces, ojo con eso. Pero en realidad, la técnica de Roy Camille es muy segura y por lo menos a mí me gusta mucho. Los ligamentos, ya casi terminamos. Longitudinal anterior y posterior, uno evita la traslación, los dos evitan la traslación, perdón, y limitan la flexión y la extensión. Cuando están elongados o cuando han perdido su capacidad elástica, estas estructuras también ayudan a ver toda la patología de inestabilidad que se llama espondilolistesis. Y en los abordajes por la línea media, siempre nos llevamos el amarillo, el supraespinoso y los interespinosos, que son fundamentales para la estabilidad posterior de la columna. El ligamento amarillo, también hay diferentes teorías, que si era uno completito, que si era por segmentos. Bueno, hasta donde vamos, hasta donde he leído, es segmentario. Y no hay hipertrofia. Simplemente se va perdiendo altura y se engorda. Eso no lo describí yo, eso lo describió un doctor muy famoso que se llama Roshin. Por ahí tiene pláticas en internet bastante interesantes y habla acerca de la degeneración del ligamento amarillo, por si quieren profundizar en este punto. Bueno, desde el principio dije que el tema muscular la plática no tiene esa ambición, porque si no, no vamos a acabar. Entonces vamos a pasar a lo que pienso que pueden ser unos ejemplos gráficos de toda esta parte teórica que si no le damos este contexto de utilidad clínico y en el caso de nosotros los cirujanos quirúrgico, pues entonces pasa a ser algo un poco árido y esta parte teórica a lo mejor hasta un poco pues sin mayor sentido y entonces pues, hagámosles a todos la minectomía y no pasa nada. Ojo, ojo. Entonces, a ver, en esta primera diapositiva, por ahí espero que esté presente porque recuerdo muy bien que la plática pasada me hicieron una pregunta
de si la planeación en la herida quirúrgica era igual para un abordaje de tornillos o de caja, no recuerdo bien cuál era la correlación. Bueno, en la fotografía, donde ustedes pueden ver el torso del paciente, pueden ver las rayas que pintamos con la planeación radiológica en el transoperatorio. Entonces marcamos siempre la línea media y dependiendo de qué parte del cuerpo vertebral, en este caso de la unidad funcional, queremos abordar, nos vamos haciendo más laterales, como se los expliqué, solo que la vez pasada no tenía yo esta fotografía. Este caso clínico fue para colocar tornillos, como lo ven ahí, para hacer un TLIF. Entonces, de izquierda a derecha está un abordaje mini open, que es combinado con un abordaje tubular. Hacemos la facetectomía, metemos la caja y al final, con el sistema de tornillos transpediculares percutáneos con caja telescópica, colocamos los tornillos y en esa fase ya estamos. Ese como abanico que ustedes ven, para los que no lo conozcan, es precisamente un abanico que nos da la medida de la longitud de la barra que vamos a bajar. Ahora, en las fotografías radiológicas que les puse de la tomografía, vean ustedes cómo aquí aplicamos el concepto de Kramer que les dije al principio. Están dos pedículos, arriba y abajo, derecha e izquierda. Esa es la unidad funcional. Y por ahí pasa todo lo que acabamos de hablar. Ligamentos, los músculos que no mencionamos, el contenido foraminal, todas las características fundamentales de cada vértebra, la inervación de las facetas. Vean ustedes por ahí, hasta está una fotografía muy bonita en la proyección oblicua de la tomografía, donde podemos ver el famoso perrito, ¿no? Que nos sirve mucho para hablar de espondilolisis sísmica y entenderla. Pero vean a ustedes ahí cómo en las fotos de su lado derecho está perfectamente delimitado el foramen, los dos pedículos, la mitad superior de la vértebra infrayacente y la mitad inferior de la vértebra suprayacente, y todo lo que acabamos de comentar está ahí, en ese concepto que se llama the motion segment, o para nosotros la unidad funcional vertebral. Hoy la tecnología nos permite, como les decía, hacer planeación preoperatoria, y realmente la planeación preoperatoria pues depende de cuánto querramos hacer. No quiero decir de cuánto sepamos hacer. Pero si antes de entrar a una cirugía queremos medir el diámetro transverso de los pedículos para saber de qué diámetro vamos a elegir el tornillo que vamos a colocar, lo podemos hacer. Simplemente hay que hacer esa planeación preoperatoria. Y entonces tenemos el resultado que ustedes ven abajo. Tornillos que no son más anchos que el pedículo. Aquí no vamos a hablar de si quedaron más agachados o más inclinados. Solo estoy haciendo énfasis en la planeación preoperatoria que tiene que ver con el diámetro del tornillo. También hay literatura suficiente para medir la altura del espacio intervertebral. Y hay por ahí varios artículos, para no decir suficientes artículos, que hablan de que si en la planeación preoperatoria tenemos una altura discal de 8 milímetros, la caja que tiene que entrar en ese espacio debe ser de más 2 milímetros. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de cirugía? Que la caja, cuando entra un poco más grande, va a entrar entallada lo suficiente para que no se salga, pero también lo suficientemente entallada, pero no tan grande, para que haya subsidencia. Espero que todos tengan claro el concepto de subsidencia, que se refiere a que un implante intersomático se hunde, o sea, perfora la plataforma, ya sea la superior o la inferior o las dos. Y eso puede pasar siempre que ponemos un implante. Por eso hay que darle un seguimiento radiológico a todos los pacientes a los que les ponemos
cualquier implante que decidamos utilizar. Espero que decidamos utilizar el que ocupan y el correcto. Aquí a su lado derecho están las cajas que pusimos en ese caso. Aquí vean ustedes, les voy a mostrar la aplicación de la cirugía guiada por imagen con toda esta revisión previa de la importancia anatómica en una cirugía de columna y en este caso específico de una cirugía de columna mínimamente invasiva. Primero trazamos, ahí donde dice L4, L5, trazamos la línea media. Después localizamos los pedículos con proyecciones AP verdadera. Luego colocamos nuestro sistema tubular dirigido al punto o al blanco quirúrgico, al target al que queremos llegar. Ahí donde dice profundidad, estamos trabajando y vamos tomando la secuencia radiológica de hasta dónde queremos llegar. En este caso queríamos llegar al disco para quitarlo y donde dice discoidectomía, vean cómo a través del tubo estamos ya metiendo la pinza de Harman o la pinza de disco, como la conozcan ustedes, para hacer la disquectomía. A través de ese mismo tubo podemos hacer el legrado o raspar, como decimos en el día a día en el quirófano, las placas terminales, los end plates, que es el nombre correcto, con la legra. ¿Para qué preparamos las placas terminales? Pues para que haya un mejor grado de fusión ósea me refiero. Y al final, donde dice caja de PIC, vean ustedes cómo a través del mismo tubo, haciendo cirugía, en este caso, un TLIF por mínima invasión, colocamos, introducimos la caja intersomática. La secuencia termina aquí. Ya tenemos, una vez que tenemos colocada la caja intersomática, ahora con una técnica percutánea, pero siguiendo el principio de la cirugía guiada por imagen en mínima invasión, colocamos en AP y en lateral verdadera, en estas proyecciones, colocamos las agujas de Jamshidi para finalmente colocar los tornillos y terminar de elaborar el construct de lo que es una cirugía de fusión. Y ahí les muestro la proyección con una reconstrucción sagital que nos muestra que los tornillos están dentro del pedículo. Necesariamente, y eso espero que todos lo tengamos claro, la proyección más importante y la proyección real es la proyección axial porque es la imagen verdadera en tomografía. La reconstrucción sagital, coronal, son reconstrucciones. A pesar de que hoy tenemos tomógrafos de 64 y de 120 slides y nos dan imágenes poderosísimas, no debemos de perder de vista ese concepto radiológico. El corte sagital es la imagen verdadera. Por eso, ahí están las imágenes del tornillo L4 y L5 en una vista axial. Y vean ustedes cómo les marco en el segmento o en el espacio intersomático L4, L5 con un círculo el trabajo que hicimos para la facetectomía y hacer entonces lo que se llama un abordaje transforaminal, que por definición, si hablamos de abordaje transforaminal, quiere decir que vamos a resecar esa faceta. Una vez más, pedículo, tornillo, en medio la faceta, quitamos la faceta para hacer el abordaje al foramen, a través del foramen entramos al disco. Entonces, ahí está toda la unidad funcional y toda la anatomía y mucha más que existe, que es todo lo que estamos hablando. Este ejemplo ya se los había puesto, simplemente quiero enfatizarles que si queremos calcular los ángulos de trayectoria de los tornillos, lo podemos hacer en el preoperatorio. La semana pasada me preguntaron que si el robot y los tubos y que también dije con claridad, la cirugía de mínima invasión, y yo personalmente soy pro tecnología en la cirugía, pero la tecnología usada con indicaciones correctas. Si voy a usar
un robot pensando que va a ponerme los tornillos porque no va a fallar, pues probablemente el concepto esté incompleto. Porque hoy, como les dije la vez pasada, los tornillos no han sido la solución para decir que el 100% de los tornillos quedan en posición correcta, sobre todo en el segmento cervical. Entonces, yo soy pro tecnología, me encanta, estoy entrenado para tornillos, estoy entrenado con el Kinevo, que es un microscopio robotizado que está, seguramente ya llegó a México en alguno que otro hospital. Nosotros estamos entrenados hace casi 4 o 5 años que salió al mercado ese equipo. En su momento estuvimos entrenados desde el principio para usar el OARM, que era la fluoroscopía transoperatoria con navegación en tiempo real. Y cada vez que tenemos disponible la tecnología, simplemente lo usamos, pero de manera correcta. Ese es el énfasis o la idea que les quiero transmitir. Hay que usar la tecnología, para eso está, pero de manera adecuada. Otra vez, otro ejemplo, vean la resonancia magnética, se ve perfecto, la listesis, la hernia de disco y cómo en una unidad de movimiento podemos hacer todo lo que hemos platicado. Es obvio que si vamos a trabajar 2 o 3 segmentos, pues todo se multiplica. Y por lo tanto, la complejidad del procedimiento que vamos a hacer también aumenta. Una vez más, esto que a mí me gusta mucho, que me enseñaron, que aprendí y que yo le doy un juicio de valor muy importante, créanmelo. El concepto que se llama o que nosotros denominamos en nuestro aprendizaje, así lo aprendimos, la auditoría de la cirugía. O sea, ya operamos al paciente, tenemos que tener claro cómo quedó esa cirugía. No necesariamente tenemos que poner implantes. Podemos hacer una hernia de disco y le hacemos estudios de control para saber cómo quedó esa cirugía. Aquí en la fotografía de la reconstrucción tridimensional de su lado derecho, vean cómo ya no hay faceta. Y vean cómo está perfectamente delimitada la unidad funcional. Entonces, todo esto que vamos platicando, espero haberles transmitido que cuando vamos a trabajar un segmento, hay muchas más cosas que solo quitar un disco. Hay toda una trayectoria, toda una serie de elementos que son muy importantes y que debemos de conocer simple y sencillamente para hacer bien las cosas y sobre todo para que el paciente tenga el resultado que el paciente espera y que nosotros le ofrecimos o que también esperamos. Bueno, por ahí, esta diapositiva seguramente la voy a conservar en todas las presentaciones porque sí quiero transmitírselos de esta manera, ¿no? Queremos aprender, pues hay que transformarnos. Si no tenemos el diagnóstico del problema del paciente, yo les diría, no lo operen, ¿eh? Porque no saben qué le van a operar. Yo cuando no tengo el diagnóstico claro, no opero, punto. Queremos hacer cirugía de mínima invasión de columna vertebral, que es lo que estamos hablando ahorita, hay que entrenarse formalmente. Bueno, pero si quieren hacer base de cráneo, endovascular, lo que ustedes decidan, es lo mismo, jóvenes. Deben entrenarse con mucha pasión, con mucha seriedad y aspirar a ser los mejores, pero en base a un background académico sólido, para que tengan conocimientos, habilidades y destrezas y puedan hacer pues, las cosas de la mejor manera posible. Por ahí me dijeron que querían mi contacto. Bueno, me atrevo a dejarles mi correo electrónico. Con esto, una vez más, les agradezco primero su tiempo, que yo sé que el tiempo es lo más valioso que todos tenemos. Les agradezco que tengan la bondad de compartirlo conmigo, de escucharme. También les agradezco que me permitan participar con ustedes. Créanme que me emociono y me he puesto a revisar temas y cosas que por ahí ya tenía un poco arrumbadas, por decirlo de esa manera. Esta plática, se los digo como es, tuvo un refresh, la refrescamos para tratar de
en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro alcance, hacérselas lo más atractivas posibles y lograr ese concepto que queremos, ¿no? O ese objetivo de transmitirles el concepto. Con esto, para los organizadores, simplemente pues pasamos a este tema de preguntas y respuestas. Pues vamos a ver cómo están las de hoy, porque las de la clase pasada estuvieron bastante buenas, ¿no? Los escucho, Jonathan Zúñiga. Muchas gracias. El doctor Subir Acuña nos pregunta que en un TLIF, ¿usted prefiere instrumentación transpedicular unilateral? ¿Y qué tipo de implante discal prefiere? ¿Allograft, estructural, PIC o titanio? Ajá. Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta fue tornillos unilaterales o bilaterales, ¿no? Así es, en un TLIF. Bueno, repito algo de lo que platicamos la vez pasada. Hoy, si habláramos del concepto de inestabilidad, tendríamos que hablar de listesis de bajo grado, que son las grado 1 y 2 de Meyerding, y de alto grado, la 3 y 4. Entonces, hoy hay suficiente información validada desde el punto de vista de medicina basada en evidencia 2A y algo de 1B, ojo con eso, que nos permiten decidir que listesis de bajo grado, repito, grado 1 y grado 2 de Meyerding, está comprobado o visto hasta el día de hoy que no hay diferencia desde el punto de vista biomecánico si ponemos tornillos unilaterales o bilaterales. Por eso podemos o estamos autorizados desde el punto de vista científico a poner tornillos unilaterales. Además de que sea de bajo grado la listesis, también tiene que ser 1 o 2 segmentos. Siempre que hablamos tanto en columna cervical, torácica o lumbar de más de 3 segmentos, el concepto biomecánico cambia y lo idóneo siempre es que sea bilateral. Ahora, el material, si es PIC, si no es PIC, si es titanio, si es con corrugado de cobalto, si no. Hoy los médicos en cualquier área de la medicina, pero aquí en la cirugía de columna, miren, estamos así. La industria nos tiene contra la pared porque todas las compañías de cualquier rincón del planeta nos dicen que el último modelo del tornillo, de la caja o de lo que vendan es el mejor. ¿Y qué creen? Sigue habiendo subsidencias, sigue habiendo tornillos que se fracturan, sigue habiendo tasas de no fusión o pseudoartrosis. Entonces, hoy, sinceramente, no tenemos un implante idóneo, ideal, que nos asegure resultados garantizados. Sinceramente, creo que la respuesta va más allá del material, que sí es importante, por supuesto, y hay estudios que dicen que el titanio hoy parece que es mejor que el PIC, pero la desventaja es que es más duro, ¿no? Pero hay quien dice que el cobalto es mejor porque ese recubrimiento hace que haya una mejor fusión, que es el objetivo final. Bueno, aquí habría que analizar que también es un tema de costos, ¿no? Es increíble que haya implantes que valen una cantidad estratosférica y simplemente los pacientes no se pueden operar por costos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta en concreto, ¿yo qué utilizo para hacer un TLIF por mínima invasión? A nosotros nos gustan mucho las cajas con punta de bala porque se nos hacen las más ergonómicas para el TLIF. Otra cosa son las cajas tipo banana y todas esas que hay una serie de variantes. También hay unas cajas para TLIF con punta de bala que son telescópicas. Uno les da una vuelta a un tornillo que tienen atrás y se van elevando. Yo prefiero la caja de altura fija. Ya les mostré
¿cómo hago yo la planeación preoperatoria? Normalmente cuando acceso un abordaje posterior y sé que la caja, bueno, que la altura intersomática es de 6, 7, 8 milímetros, normalmente procuro tener una caja que esté 2 milímetros por arriba y normalmente la puedo colocar bastante bien. En los resultados posoperatorios a largo plazo, en el seguimiento radiológico, he quedado bastante satisfecho porque no he visto grandes subsidencias. Sí hemos tenido subsidencias, pero en realidad no tantas. Y sobre todo que me gusta mucho el entalle de la caja que queda bastante apretada para yo quedarme con la certeza de que no se va a salir. Además de que muchas veces le damos ese apretón con los tornillos cuando estamos cerrando los candados. Entonces, no, yo sinceramente no he tenido que lidiar con que una caja se bote en sentido dorsal, ¿no? Y usamos las de PIC, la respuesta específica a la pregunta. ¿Qué más? El doctor Luis Garza Sí. pregunta la incidencia en frecuencia de infecciones en cirugía tradicional versus cirugía de mínima invasión. ¿Cómo Ujú. es? Y si hay algún estudio que nos pueda recomendar para poder revisarlo. Sí, sí hay muchos estudios. Y una vez más les digo que aquí el tema no es de técnicas, o sea, la diferencia no es si la cirugía es de mínima invasión o no. La plática pasada yo les platiqué que uno de los pilares de la cirugía que aplicamos, de uno de los pilares filosóficos y metodológicos de la cirugía en general, llámese la cirugía que ustedes gusten y manden. Pero yo también les dije, si lo aplicamos a la cirugía de mínima invasión, hay un concepto que se llama principios de Halsted, que tienen que ver con el cuidado de la manipulación y el trato correcto de los tejidos. Y aquí podemos hablar del tejido que gusten y manden, cerebral, espinal, intestinal, el que quieran. Entre más agresivo sea ese manejo, pues la probabilidad de que algo pase, entre ellas una infección, aumenta. Por supuesto que una infección posoperatoria no solo tiene que ver con el manejo de los tejidos, tiene que ver con el tiempo de la cirugía y tiene que ver, miren, sinceramente, yo sí creo que tiene que ver con lo que hace o deja de hacer el cirujano. Porque en mi entender, la cirugía sí tiene que ver con un concepto de metodología. Eso de vamos a operarlo y pues a ver cómo le hacemos y vamos a hacer un ABC, abrir, ver y cerrar. Por lo menos a mí la vida profesional me ha enseñado que no es tan así el asunto. Y aplicado esta opinión y este pensamiento personal al que he llegado en estos años de la vida profesional, es si lo aplico yo a la medicina, perdón, a la cirugía mínimamente invasiva, donde tenemos que hacer una cirugía dirigida a un blanco quirúrgico que nos obliga a tener una planeación quirúrgica metódica, pues yo debo de entender que, que hay toda una secuencia de pasos. Entonces, esto de las infecciones, en concreto a la respuesta, no hay diferencia en cuanto a si lo haces por mínima invasión o no. Sí, el hecho de que sean campos quirúrgicos o heridas o abordajes quirúrgicos más pequeños tiene que ver con que haya menos infecciones. Hay por ahí un artículo muy bonito que leí hace algún tiempo que donde tomaban cultivos de la piel una vez que ya estaba lavada con clorexidina y en otro, el grupo comparativo, con yodopovidona y tomaban 3 tomas. Inmediatamente que se lavaba la piel, a la mitad de la cirugía y al final de la cirugía cuando estaba cerrada la herida quirúrgica. Bueno, ¿qué creen que pasó en ese estudio? Los 3 cultivos salieron positivos. Entonces, lo único que quedó claro es que la clorexidina como antiséptico tópico es mejor que el yodo.
Por eso hoy seguramente en todos los hospitales estamos usando clorexidina. Y en muchos lugares, no solo el jabón, sino los cepillos ya vienen impregnados con clorexidina, porque está de alguna manera demostrado que la clorexidina en el momento en que el cirujano se lava las manos, te da un periodo de 30 minutos de esterilidad de la piel. Tiempo suficiente para que te vistas y te pongas la ropa quirúrgica. Desde el punto de vista conceptual, sí hay diferencia. La mínima invasión, hay menos infecciones que la cirugía no de mínima invasión, pero, repito, yo creo que tiene que ver más con un quehacer gentil y de trato de tejidos que hace el equipo quirúrgico. ¿Alguna otra pregunta? Edwin Sánchez le agradece por su tiempo y la charla de valor académico, maestro. El doctor Roy Ferrufino, maestro, buenas noches. Una pregunta, ¿con la laminoplastía por mínima invasión se le quita estabilidad al segmento vertebral? Con la laminoplastía. Me imagino que está hablando de la laminoplastía cervical. Miren, bueno, respondo. Eh, no, si estamos hablando de una laminoplastía de un segmento, no hay inestabilidad. Una vez más, cuando hablamos de 2 o de 3 segmentos, pues ya toma el concepto biomecánico, toma otra dimensión. Normalmente nosotros estamos haciendo laminoplastía de doble compuerta a nivel cervical, pero acuérdense que la laminoplastía por definición, sí, abrimos el conducto espinal por atrás, pero lo fijamos con tornillos. Incluso la parte de la osteotomía en la lámina va pegada a una placa. Entonces, pues no veo cómo pueda quedarse inestable, porque por definición la técnica quirúrgica de la laminoplastía no es le cortas y la dejas así suelta. Otro concepto es hablar de laminectomía y laminotomía. Son dos cosas diferentes y otro escenario es la laminoplastía. Son tres cosas diferentes. Por Eh, eso les digo, son cosas de conceptos. Viene la que sigue. la doctora Ama René pregunta, ¿en qué se basa para decidir qué tipo de tornillos poner? ¿Entre transpediculares y o transcorticales? Mm, Yo creo que se refiere a transpediculares y transfacetarios, ¿no? Eh, a ver, si hay otra pregunta, pasemos a otra y démosle oportunidad a la doctora Reilly de replantear su pregunta, porque en principio, doctora, el tornillo transpedicular, o bueno, el tornillo que usamos en una vértebra, su trayecto es transpedicular, pero al final atraviesa las corticales para entrar al esponjoso del cuerpo vertebral. Entonces, vamos a darle oportunidad a la doctora de que me replantee la pregunta para que yo pueda entenderla mejor y pues tratar de responderla. A ver, otra pregunta. El doctor Juan Morales pregunta, ¿qué tan frecuente ha encontrado variantes anatómicas en la columna vertebral y cómo influye en el tratamiento de mínima invasión? Pues sí, sí influyen y sí hay, ¿eh? Sí hay. Una que se describe con que siempre estamos tratando de identificar, porque puede ser un escenario de verdadero peligro, es el ángulo de salida de la raíz. O sea, normalmente estamos acostumbrados a que salgan un poco más tangenciales, pero cuando salen un poco más horizontales, híjole, cuidado, porque si están enfrente del disco, pues ya nos taparon el sitio de entrada, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, hay una curiosidad anatómica que se describe como el nervio furcal. El nervio furcal es una variante del plexo lumbar en la raíz de L4, que literalmente es un tenedor. Es una raíz que se divide en tres. Entonces, tú quieres abordar ese segmento o ese foramen y tienes un nervio furcal, no puedes. Bueno, sí se puede, pero seguro te vas a llevar un susto, ¿no? Entonces, sí hay variantes anatómicas. Yo afortunadamente no me he topado con variantes tan serias que me impidan
seguir con el objetivo del tratamiento planeado. Y acuérdense que una de las grandes ventajas de la columna, porque yo también me he hecho esa pregunta varias veces y en algunas ocasiones lo he tenido que resolver de esta manera. Hacemos un TLIF del lado derecho y por el motivo que ustedes gusten y manden no podemos. Bueno, pues tenemos el lado izquierdo. Ahora, el TLIF, hablando de TLIF en particular, que podría ser lo mismo para PLIF, porque las dos técnicas originalmente están descritas para meter cajas bilaterales, ¿eh? Entonces, tenemos esa como oportunidad. Si no logramos meter la caja del lado derecho, pues podemos abordarlo del lado izquierdo. Ahora, tengan en cuenta esto que sí es importante. Todos los que somos diestros, el mejor lado para operar la columna desde el punto de vista ergonómico para el cirujano es la izquierda del paciente. Yo no sé si se han dado cuenta que cuando tienen que operar un paciente del lado derecho, no por la línea media. Lo que pasa es que el tema de la mínima invasión, sí operas o del lado derecho o del lado izquierdo, porque operas el lado doloroso. Entonces, cuando siempre desde el punto de vista técnico quirúrgico, el lado derecho para los diestros demanda más habilidad, destreza, porque uno está contra tablas, diríamos, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar al respecto. Pregunta el doctor Omar Castillón. En un paciente con una hernia de columna cervical en la región de entrada del foramen, ¿qué es lo indicado realizar o qué toma en cuenta para decir si se va a hacer una foraminotomía o una disectomía cervical anterior? No, si tenemos una hernia posterocentral o posterolateral, pues está claro que el abordaje es anterolateral, Smith Robinson, el que todos conocemos. Pero si la hernia de disco cervical está dentro del foramen, toma importancia la diapositiva que les mandé. Qué relación guarda la hernia de disco con la raíz? Si esa hernia está más lateral y anterior, quiere decir que está en la zona 2, casi 3 del foramen, o sea, más intermedia o lateral. Por lo tanto, está descrita la técnica de Jo, porque es un asiático, un japonés o chino, no recuerdo. J-O, doctor Yo, para hacer una foraminotomía cervical anterior y el acceso es a través del proceso usiforme. Sin en cambio, la hernia de disco está más hacia la porción intermedia y le está pegando más o tiene más relación con el hombro o con la axila, probablemente sea mejor opción hacer una laminoforamentomía con un abordaje posterior a través del complejo facetario. Ahí sí toma mucha importancia los estudios, hay que verlos milimétricamente. Y ojo, normalmente esos casos se presentan en jóvenes y tienen la virtud de ser radiculopatías casi puras, casi puras. Por eso, a ver, por favor, apaguen la cámara del doctor Rojo. Por eso, decía yo que es muy importante revisar los estudios con mucha profundidad, ¿no? Para entender bien esa relación anatómica del disco herniado y su relación con la raíz para poder decidir. Y la exploración física, que es donde me distraje. La exploración física en esos casos, como en todos, pero en esos en particular, es fundamental. El dolor debe de ser unilateral y debe de estar muy delimitado a un miotomo y a un dermatomo casi específico de la raíz dolorosa. Y digo casi específico porque todos sabemos que los miotomos y dermatomos son compartidos, pero sabemos que hay un músculo o una zona que predomina. Por eso tiene razón de ser el casi.
¿Qué sigue? El doctor William Vargas pregunta para usted, un neurocirujano recién egresado, ¿qué técnicas en mínima invasión debería de manejar? Pues las que le hayan enseñado en su centro de entrenamiento. El tema aquí es más allá que solo cuáles pueda hacer. O sea, más bien yo preguntaría, ¿en qué centro donde se formen neurocirujanos está el ala de cirugía de mínima invasión en columna o en cerebro? En muy pocos lugares hay terapia endovascular. En muy pocos lados hay endoscopía de base de cráneo. Y yo no sé en cuántos, pero por lo menos yo no conozco ninguna escuela de neurocirugía en este país que tenga entrenamiento en mínima invasión de columna, porque son entrenamientos que pertenecen a la alta especialidad. Si alguien conoce uno, pues díganme, porque yo por lo menos no lo conozco. Ahora, yo revisé, yo no sé si el doctor sea residente en México, pero lo que le puedo comentar en concreto es, yo revisé con mucho detalle antes de entrar en este proyecto con ustedes, el programa académico universitario que se llama PUEM, el Programa Único de Especialidades Médicas de la UNAM, y la única técnica quirúrgica que marca como obligatoria para que cualquier neurocirujano egresado la domine es la microdisquectomía, tipo Yasar Gil, que la describimos la plática pasada. Entonces, la respuesta concreta es la técnica de microdisquectomía. Hay lugares donde en forma aislada, más bien donde se hacen técnicas aisladas, que lo platicamos la ocasión previa. Probablemente haya lugares donde hagan, por ejemplo, cifoplastía o vertebroplastía. Bueno, pues es una técnica, pero yo he tratado de transmitirles el concepto que la mínima invasión no es una técnica. Primero es una corriente filosófica de pensamiento que tiene todo un concepto académico, un background académico científico y por ende todo un conjunto de técnicas no solo quirúrgicas. Yo se los he demostrado o mostrado. Cirugía guiada por imágenes, técnicas microquirúrgicas, técnicas percutáneas, técnicas endoscópicas. Entonces, bueno, pues la respuesta otra vez concreta es, pues yo pienso que desde el punto de vista estrictamente académica, como lo marca la UNAM en México, la microdisquectomía. Bueno, maestro. Sí, doctora Riley. Sí. A Bueno, yo me ver la pregunta, refería a vamos. cómo decide usted la trayectoria que a la que va a colocar los tornillos, si son transfacetarios, transpediculares o corticales. Había visto que también, o no sé si tengo ahí un concepto erróneo. Sí, bueno, los tornillos pueden ser, hablando de instrumentación cervical posterior, porque también hay instrumentación cervical anterior. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pues hemos puesto placas anteriores o tornillos transcorpóreos con las cajas que tienen tornillos de autobloqueo. Entonces, hablando específicamente de los tornillos posteriores, pues nada más hay de dos, o a las masas laterales, que son los que ustedes conocen como facetarios, o los transpediculares. ¿Cómo se define la trayectoria? Pues de entrada, antes de la cirugía, ves cómo están los ángulos, tanto desde el punto de vista teórico como en la tomografía. Las trayectorias de los tornillos se observan en las tomografías, no en la resonancia ni en las placas simples. Y en el transoperatorio hay, como ya lo mencioné, pasos en específico. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. En proyección AP verdadera, buscas el ojo del pedículo y le trazas 3 rayas. La medio pedicular, la pedicular intermedia y la lateral. Y en esa proyección AP tienes que llegar de la línea lateral pedicular a la línea medial pedicular con la aguja de Jamshidi. Y luego verificas la profundidad en la proyección lateral. Si en la proyección lateral estás inmediatamente por enfrente de la base del pedículo,
o sea, a la entrada del cuerpo vertebral, puedes meter ese tornillo porque estás en una zona de seguridad. Si estás atrás de la entrada del cuerpo vertebral, quiere decir que ese tornillo, lo que normalmente sucede es que vas para adentro, hacia el conducto espinal. En los tornillos cervicales, como de repente nos falla ese concepto que entran muy agachados, casi a 45 grados, y los metemos muy parados, normalmente se van para afuera, hacia el agujero transverso, con el riesgo de la lesión vascular de la arteria. Entonces, eso por un lado es desde el punto de vista teórico, pero en la cirugía, en el tiempo transoperatorio, en tiempo real, usamos la fluoroscopía transoperatoria, que ya les dije en la ocasión previa, es la gran desventaja de la mínima invasión, ¿no? Mucha radiación. Pero si utilizas los equipos de protección adecuados, bueno, simplemente es un tipo de cirugía y una herramienta que hay que usar. ¿De acuerdo? Sí, maestro, gracias. Pues listo, maestro. Creo que son todas las preguntas. Muy bien. Le agradecemos mucho, maestro, por su tiempo y por toda la experiencia que nos pudo compartir el día de hoy.